a distinguir, entre otras cosas, por ser pueblo de Dios, cristianos, les va a distinguir que van a hablar en lengua. Dígale que está a su lado, tú tienes que hablar en lenguas. Mire, quiero rápidamente a preparar un pequeño escenario. La idea de cuando viene Jesús cambia todo. Para los primeros discípulos, los primeros que agarraron la idea, los que vivieron con él, tuvo que ser traumática la transición. Una transición demasiado rápido para una historia de siglos, de milenios, acostumbrados a un tipo de religión, a un tipo de trato con Dios. Con Jesús cambia todo. Y entre las cosas que cambia, tiene que ver con la relación personal. Antes no había una relación personal con Dios. Ahora sí empieza a haber una relación personal. Y en este estilo que Jesús marca, vemos una intervención de poder, como se nos hablaba ayer, de poder impresionante que antes nadie imaginaba. Antes la religión era cumplir cosas, hacer cosas y estar a bien con Dios. Ahora no se trata de cumplir nada ni de ganar nada, porque eso ya nos lo ha conseguido Cristo en la cruz. Ahora se trata de vivir los resultados de la cruz. Cuando entonces empezamos a vivir como Jesús dice, uno dice, pero esto es locura. ¿Qué sentido tienen todas estas cosas? ¿Por qué hay que hacer tantas cosas raras? Ellos fueron los primeros que tuvieron que sufrir esa transformación, porque aunque nosotros tenemos información y llevamos 2000 años de historia, de algún tipo de historia, depende de qué contexto se ha desenvuelto usted, pero ya tenemos algo. Ellos no sabían nada. Los apóstoles los discípulos están allí escuchando a Jesús que se va a marchar y le dice, mire, en mi nombre ustedes echarán fuera demonios. Eso ya lo habían hecho. Ya lo habían hecho. Ya habían tenido esa experiencia estando con Jesús. Pero de repente les dice, y hablarán en nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Y parece que nadie se preocupó mucho, porque nadie preguntó nada. Y ahí lo dejó. Hablarán nuevas lenguas. Quiero pasar rápidamente, porque me gustaría que tuviéramos unos tiempos de preguntas al final. Quiero pasar rápidamente a ¿por qué tengo que hablar en lenguas? ¿Por qué tengo que hablar en lenguas? La primera razón, le voy a hablar de 6 puntos. Y con esto no quiero decir que voy a poder abarcar todo, pero voy a intentar abarcar todo en el tiempo que tenemos. La primera cosa, diga conmigo, identidad. 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 ¿Cómo sé que alguien es cristiano? Pues dice que por las obras, ¿no? Por los frutos los conoceréis. Una de las cosas que identifica a un cristiano, según dice Jesús, es echar fuera demonios. Y otra cosa que por la que se entiende que alguien es cristiano es porque habla en lenguas. Lo dice Jesús. Es un problema de identidad. Y es un problema de identidad frente al mundo, porque el mundo no habla en lenguas y el mundo no sana a nadie. El mundo no se mueve en esa esfera de poder en la que Jesús dice que su pueblo se tiene que mover. Por eso cuando un cristiano no habla en lenguas, cuando un cristiano no sana a nadie, cuando un cristiano no echa fuera demonios, yo pregunto, ¿qué diferencia hay? ¿Para qué Jesús escribe esto? ¿Para qué nos deja esto puesto aquí? Si hay cristianos que no sanan, no hablan en lengua, no echan fuera demonios, entonces según Jesús esos no son cristianos. Porque lo que nos distingue, nuestra identidad en la presencia como iglesia, como individuos en la sociedad en la que estamos, está en lo que Jesús dijo. Mi gente echa fuera demonios. Mi gente habla en lenguas. Y si no vivimos eso, hay algo de lo que Jesús estableció que lo estoy rechazando. No es una opción. No, Él dice, mi gente va a hablar en lengua. Y todavía estoy en el pasaje de Jesús. Todavía no me he metido en los textos donde Pablo desarrolla esta enseñanza. Todavía estoy simplemente en lo que Jesús estaba intentando meter en la mente de la gente.
de su gente, me distingue como cristiano. Y escúcheme, no me distingue como pentecostal. Me distingue como cristiano, porque Jesús nos dijo, y a los pentecostales los identificarán porque hablan en lenguas. No, dice a los cristianos, a mi gente, a mi pueblo. ¿Dónde fue el primer lugar donde llamaron cristianos a los cristianos? ¿Dónde? En Antioquía. ¿Y sabe por qué? No era porque repartían comida del banco de alimentos. No, ni habrían comedores sociales. Porque lo identificaban según lo que Jesús había establecido. Y Jesús había dicho, cuando ustedes vean gente que echan fuera demonios, cuando ustedes vean gente que habla en lenguas, escúcheme, ahí hay cristianos. La cuestión es, cuando eso no se ve, la pregunta es, ¿qué es lo que hay entonces? Así que el primer punto es que me distingue como cristiano el que yo hablo en lenguas. Si usted no habla en lenguas, usted tiene que trabajar con eso, usted tiene que estudiar sobre eso. Si usted recibió las lenguas y ya no habla en lenguas, usted tiene que trabajar con eso, usted tiene que ponerlo en marcha. Cuando Jesús se molesta en decir que los cristianos tienen que hablar en lengua, cuando Dios mismo en la Escritura se molesta en desarrollar todo un proyecto, todo un estudio sobre algo que los cristianos tienen que vivir, que son las lenguas, yo no soy nadie para desecharlo, no soy nadie para ponerlo a un lado. Yo tengo que hablar en lenguas. No, y si no dice a mí me da igual, sigue siendo lo mismo. Hombre, si lo dice pues mejor, pero eso no lo cambia, ¿me entiende? Número 2. Oh, este está fuerte, este está más fuerte todavía. Escúcheme. Cuando leemos acerca de la Santa Cena, el pasaje que viene a continuación de la descripción de lo de la Santa Cena es de aquellos que participan de la Santa Cena indignamente. Por lo cual hay muchos debilitados entre vosotros y enfermos, y otros duermen. No voy a entrar en ese estudio porque ese trae otra cola distinta. Pero habla de debilitados, de enfermos y algunos que duermen. Vamos a 1 Corintios capítulo 14. Busque allí, 1 Corintios. Le animo cuando salga de este lugar, no tenemos tiempo hoy para eso, pero cuando salga de este lugar en el día de hoy, le animo para que usted vaya a 1 Corintios 14 y se lea bien detenidamente todo este capítulo. Porque todo este capítulo es el estudio más extenso sobre las lenguas que hay en la Biblia. Capítulo 14. Y en el capítulo 14, versículo 4, dice: el que habla en lengua extraña, hablando de las lenguas, porque es de lo que habla el capítulo, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Vamos a leer entonces el 3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, el que profetiza, ¿a quién habla? A los hombres. Y habla a los hombres para varias cosas. Y aquí lo tiene, ¿verdad? Para consolación, exhortación y edificación. Pero dice en el 4, el que habla en lengua. Entonces está el que profetiza y el que habla en lengua. Dice, el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Entonces, como no hablamos en lengua, hay una serie de cosas en nuestra vida que tenían que desarrollarse porque hablo en lenguas. No necesariamente en público. Puedo orar en lenguas en la bañera, en la cama, en la azotea, en el balcón, en el coche, conduciendo, caminando por la calle. Pero dice la Biblia que cuando yo hablo en lenguas, yo me edifico. Diga conmigo, me edifico. Con lo cual, cuando no hablo en lenguas, estoy dejando de edificarme. Pregunta: si hablando en lenguas me edifico, ¿por qué diantres no hablo en lenguas?
¿Cómo puede pasar un día, 2 días, 3 días, una semana sin hablar en lengua cuando es algo que Dios me ha regalado, que ha dicho que es mi identidad, y además de eso, por ponerlo en práctica, yo me edifico? Dijimos antes, también en 1 Corintios, en el capítulo 11, un par de capítulos antes, dice que hay muchos enfermos, debilitados, y algunos duermen entre vosotros por hacer las cosas mal. Pero aquí tienes algo que puedes hacerlo bien para fortalecer tu vida, para estar firme, para hacer un soporte a tu casa, para estar firme delante de Dios y frente a todas las acechanzas del diablo, y no lo hacemos. Porque tenemos relegadas las lenguas a un segundo, tercer, cuarto plano. Por eso en este congreso teníamos ese sentir. Hay que despertar los valores de Dios. Nos ha dado, que el Espíritu Santo nos ha provisto en esta etapa de la iglesia desde que Cristo se fue. ¿Te sientes débil? ¿Estás medio caído? ¿Estás desanimado? ¿Has perdido el interés? Habla en lenguas. Habla en lenguas, habla en lenguas, habla en lenguas, habla en lenguas. Porque si Dios no es mentiroso, dice que tú te estás edificando. ¿Quién se quiere edificar? ¿Yo me quiero edificar? Dígame, si yo me quiero edificar, ¿qué tengo que hacer? ¿No aplícate el cuento? Y es uno de los secretos que no participamos, no lo vivimos, no lo hacemos. Yo me pregunto, cuando Dios nos da cosas, ¿para qué nos las da? Cuando Dios nos da algo concreto, ¿será importante? ¿Será importante? Pues yo le digo que en muchas de nuestras iglesias puede entrar uno que no se identifique como pentecostal y entra y se goza y no nota nada de que usted dice que es pentecostal, porque en nuestras iglesias ni se habla en lengua, ni se ora por los enfermos, eso sí, ruido sí hacemos. Eso sí, hoy le pegamos a la batería. Tan, 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 tan. Pero ¿dónde está la intervención de Dios? Sinceramente, si no fuera por el congreso de antes de ayer a hoy, ¿cuándo fuera? No me lo conteste. ¿Cuándo fue la última vez que tú, con tu Señor, hablaste en lengua? No me conteste. No hace falta. Es una pregunta retórica. Sí, pero es que yo no lo entiendo. Escúcheme, pero es que no todo lo tenemos que entender, no todo lo vamos a entender. Y si tenemos todo que entenderlo para empezar a hacerlo, habría cantidad de cosas que nunca haríamos. Esto es por fe. El Señor Jesús dijo, hablarán en nuevas lenguas. ¿Cómo puede haber un cristiano que su Señor le dice, una de las señales que tú vas a tener, mi hijo, es que vas a hablar en nuevas lenguas? Sí, no quiero. Ya veré, según, porque me da mucha vergüenza. No lo entiendo. ¿Tú te crees que eso es forma de tratar a Dios? Así los cristianos tratan a Dios. La culpa, yo me la reparto con todos los pastores para no ser solo mía, es de todos nosotros, porque quizá a lo mejor los pastores no estamos insistiendo mucho en eso, pero la realidad es que está escrito en la palabra, para que todos nosotros lo vivamos, no los días pares, todos los días. Todos los días. Seguimos. Número 3, me ayuda a interceder. Me ayuda a interceder. Vamos a Romanos, es otro de los libros donde se habla algo, se hace una ligera mención. Romanos capítulo 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Dice así, leemos. Y de igual manera el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Diga conmigo debilidad. Debilidad. Pues
¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, es decir, a través de nosotros, con gemidos indecibles. Y aquí es la alusión que hace a las lenguas. Yo no sé cómo interceder como conviene, pero me dice la Biblia, Pablo me explica que cuando yo hablo en lenguas, el Espíritu intercede, dice con gemidos indecibles, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Yo no lo sé, yo no lo entiendo, yo no sé de lo que estoy diciendo, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque no soy yo intercediendo, es el Espíritu intercediendo a través de mí con gemidos indecibles. Dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede el Espíritu Santo. El Espíritu intercede por los santos. Entonces, usted viene y me dice, hermano, ore por mí. Digo, ¿por qué quiere que ore? Mi hermano, la verdad que es un rollo. Tranquilo. No me lo explique. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar en lenguas. Y empezamos a interceder en lenguas. Yo no sé lo que estoy diciendo, pero la Biblia me dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, a través de nosotros. ¿Ante quién? Ante el Padre, que es el que escudriña los corazones y conoce la intención del Espíritu. Y el Espíritu sí sabe por lo que intercede, e intercede conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esto es otro ejercicio de fe. ¿Por qué no intercedo en lenguas? Pues las lenguas son también para eso. Son para interceder como conviene. Y hay, escúcheme, muchas más ocasiones para interceder en lenguas, porque son las ocasiones que no entiendo, no comprendo, no lo sé todo, no sé ni qué pedir, que aquellas que sí sé lo que pedir. Por eso en nuestra vida cotidiana, la intervención, el orar en lenguas, el interceder en lenguas, tiene que ser una constante. Habla de debilidad. La debilidad aquí habla de incapacidad, desconocimiento. Entonces no lo sé, pero yo voy a orar. Cuando yo no lo sé, Dios me ha dado un secreto: orar en lenguas. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste tú de acuerdo con alguien o te pusiste tú solo en un rincón y sin saber cómo, pero con el dolor y la carga en tu corazón, y te pusiste de rodillas y empezaste a orar en lengua y a orar en lengua, intercediendo a Dios? Dios te ayuda, el Espíritu Santo te ayuda a interceder. Número 4, me ayuda a adorar. Vamos entonces otra vez al 1 Corintios capítulo 14, que es, mantenga el dedo por ahí porque por ahí vamos a estar viendo algunos textos más. Capítulo 14, dice en el versículo 14, empezamos por el 14. Dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. ¿Quién ora? El Espíritu. Pero mi entendimiento queda sin fruto, porque no sé lo que estoy intercediendo. Dice el versículo 15, ¿qué pues? Ahora fíjense en el detalle. ¿Oraré con el Espíritu? Claro, por supuesto. Pero oraré también con el entendimiento. Así que hay que orar por los dos, en las dos direcciones. Y mire ahora lo que dice. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces podemos orar en el Espíritu y cantar en el Espíritu. Pregunta del millón. No hace falta que la conteste. ¿Cuándo fue la última vez que usted cantó en el Espíritu? No estoy hablando de una revelación nueva.
Esto no es una doctrina que trajo un gurú hace unos días atrás. Esto está en la Biblia. Dígame si usted no puede cantar, si tanto desentona, cante en la ducha. Pero cante en lenguas. ¿Por qué no canta usted en lenguas? ¿Sabe por qué no canta en lenguas? Porque lo desconoce. Desconoce que puede alabar a Dios en lenguas. Y los momentos, si no son en las reuniones, porque la liturgia, el formato, a veces se crea, a menos que el que dirige diga, ahora todos a cantar en lengua. Pero porque si cada uno lo hace cuando le da la gana y donde le da la gana y a la voz que le da la gana, es un desastre. Pero dime si no puedes cantar en lenguas en el coche, en tu habitación, en la ducha. Algunos cantan en lenguas cuando con un martillo se dan en un dedo, pero eso es otra cosa. Eso son otras lenguas distintas. Pero debemos cantar en lenguas porque Dios nos ha dado las lenguas también para cantar. Diga, tengo que cantar en lenguas. Entonces, oro en lenguas, canto en lenguas, porque lo dice la Biblia. ¿Cuántos a partir de ahora van a practicar un poco más lo de cantar en lenguas? 7. ¿Y los demás? ¿También, seguro? Bueno, no me enteré yo, ¿eh? Número 5. Me ayuda a hablar con Dios. Leímos ya. Véngase al 14.2. 14.2. Me ayuda a hablar con Dios. Entonces, no solamente es interceder, no solamente es cantar, también puedo hablarle a Dios. Dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién habla? A Dios. Y aunque lo que está intentando decir es que nadie le entiende, está implícito, mete dentro de la explicación, mete dentro el hecho de que con quien habla es con Dios. Entonces, cuando hablamos en lengua, hablamos con Dios. Entonces, puedo estar intercediendo en lenguas, puedo estar adorando en lenguas y puedo estar hablando con Dios en lenguas. Yo me pregunto, ¿Dios está loco? Y uno dice, sí, otro dice, no. Está loco para nosotros, pero para Él está acuerdo. Pero Dios nos dio todo esto, hermano, como un regalo para ti, para tu vida. Y estas cosas, así nos va. Dile que está a tu lado, así nos va. Porque teniendo secretos prácticos, muy prácticos que Dios nos ha dado, no los ponemos en marcha. No los ejecutamos. Vivimos en la fuerza de nuestro entendimiento. Y todo lo que el Señor nos ha dado para desenvolvernos en lo sobrenatural, lo relegamos a un segundo o tercer plano. Y nos perdemos toda la riqueza que todo eso produce en nuestra vida. Hay que vivir la experiencia. Hay que ser lleno del Espíritu. Hay que hablar en lenguas. Algunos dicen, yo estoy lleno del Espíritu, pero no hablo en lengua. Le digo, no, porque contigo Dios se equivocó. Pregunta, si tú dices que estás lleno del Espíritu, pero no hablas en lengua, ¿cómo sabes que estás lleno del Espíritu? Oh, porque un termómetro que me lo pongo aquí, dice lleno del Espíritu. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que estás lleno del Espíritu si no hablas en lengua? ¿Cómo lo sabes? Miren, hay 5 pasajes en el libro de los Hechos, 5, donde se habla de ese fenómeno, de esa experiencia, 5. En 3 de ellos claramente dice que se sabía que habían recibido las lenguas. Si usted quita en esos 3 pasajes, esas tres partes donde dice que porque hablaban en lenguas, si usted lo quita, ¿cómo saben los que estaban allí en ese escenario que esas personas estaban llenas del Espíritu Santo? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Usted viene a mí y me dice, mira, yo estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Y yo cómo lo sé? Es más, ¿cómo lo sabes tú? Ah, no, porque el otro día vinieron y oraron y vi una luz y se me aparecieron 2 ángeles y ¡pam! Caí para atrás. Luego me levanté, me volví a caer para atrás. 3 veces caí para atrás. Que es la caída perfecta. Y entonces, ¡pam!
Me dijeron, yo sentí, estoy lleno del Espíritu. Es que eso en la Biblia no viene en ningún sitio. No viene en ningún sitio. ¿Cómo sabes tú que estás lleno del Espíritu? ¿Cómo sabes que otra persona está llena del Espíritu? Ahora, cuando alguien viene y adorando a Dios, intercediendo o en algún otro momento de su relación, yo lo oigo hablar en lenguaje, entonces según la Biblia, yo entiendo, a menos que el tío esté fingiendo que está lleno o ha sido lleno del Espíritu Santo. Ahora, si tú me dices que estás lleno del Espíritu Santo y no hablas en lenguaje, ¿tú te crees que voy a pelear contigo por eso? Haz lo que quieras. Pero yo solo lo sabré cuando te oiga hablar en lenguas. En las lenguas son para hablar también con Dios. Oro en lenguas y oro en el entendimiento. Igual que canto en lenguas, como dijimos antes, y canto en el entendimiento. Pero también cuando uno lee eso y ve el espíritu de la frase junto con Marcos, capítulo 16, versículo 17, usted se va dando cuenta que no es una acción para el momento en que Jesús se fue. Ni solo para los primeros años o el primer año donde el Pentecostés cae y se desparrama el espíritu y la palabra corre por todos lados. No. Habla de una secuencia, habla del día a día, de diario. Esto no es para hace años, porque si fuera para hace años, entonces lo que yo vivo es una mentira. Y lo que muchos de ustedes viven es una mentira. No es para hace años, es para siempre. Es lo que va a distinguir a su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Hablarán en nuevas lenguas. ¿Qué libertad tengo yo para rechazar eso?